Ok, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, dependiendo, no sé en qué lugar se estén conectando, y ya saben, bueno, esto de la cuestión de los usos horarios. Como sea, pues bueno, es un gusto poder estar con ustedes en este día, ¿verdad? Regresamos de un puente, pues bueno, tuvimos algunos días de asueto, algunos otros, pues bueno, han tenido también pues otros días para poder desarrollar algunas actividades académicas. Y sin embargo, pues bueno, estos días han sido algo agotadores. Es por ello que el día de hoy, pues bueno, me propongo tratar de desarrollar el tema alrededor de 1 hora y media para que, pues bueno, quien tenga preguntas, comentarios, pues bueno, las podamos desahogar en un tiempo eh, correcto y pues podamos terminar a tiempo nuestra sesión. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Me presento para aquellos que no me conocen, ya vi ahí a Yunuel, me parece, pero bueno, en general, pues creo que no habíamos tenido el gusto de poder, José Ángel Yuen, perdón, era José Bien Yuen. Me presento rapidísimo, mi nombre es Alexander Reyes, soy investigador de la Escuela Judicial Electoral, abordo diferentes temas en los diferentes diplomados, como puede ser calumnia electoral, como es libertad de expresión, como es usos y costumbres o sistemas normativos internos. También abordo este tema de ética y bueno, en general, pues será un gusto tal vez poder encontrarnos a futuro. En esta ocasión, el tema del que vamos a hablar es ética en el servicio público electoral. Vamos a iniciar. No duden en levantar la manita electrónica, en poder abrir su micrófono e interactuar a través también de la caja de comentarios. Cuando ustedes lo consideren, ya saben, esta aula la formamos todos, es parte de un trabajo colectivo. Así que, pues bueno, estoy abierto a que en cualquier momento también ustedes, si quieren y pueden participar, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a partir antes de entrar a las cuestiones de ética, vamos a entrar pues bueno, a establecer qué entendemos por servicio público. La idea de servicio público, pues bueno, se ha estudiado o se ha venido, pues bueno, se ha venido transformando con el paso del tiempo. No es lo mismo lo que entendemos actualmente como servicio público a aquellas burocracias que en algún momento pudo haber estudiado, por ejemplo, Max Weber, ¿no? Y también, pues bueno, o los servicios que se entendían en ese entonces como servicios públicos y los órganos que se entendían, bueno, como partes del Estado, de la administración pública, que daban este tipo de servicio público. Es por eso que nos encontramos diferentes definiciones. Y es más, en ocasiones, pues bueno, podemos encontrar que existen, ¿no?, diferentes formas de denominar a este servicio público y en consecuencia también a lo que podemos entender como servidores públicos. Entonces, vamos a encontrar, pues bueno, diferentes definiciones y también puede ser que se entienda de manera distinta aquello que nos referimos como servidores públicos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en términos generales, pues bueno, esta problemática se ha ido resolviendo, entendiendo, pues bueno, cuáles son los órganos del Estado que dan servicio público, independientemente de su fundamentación constitucional, ¿no? Legal, y también, pues bueno, en consecuencia, ¿qué entendemos como servidores públicos? Aquí, pues bueno, tenemos algunas definiciones sobre lo que entendemos como, pues, servicio público, y de ahí en consecuencia lo que podríamos entender como servidores públicos. Bien, la primera definición señala actividad más caracterizadora de las administraciones públicas que agrupa todas las organizaciones, actividades y funciones que tienen por objeto prestación de bienes y servicios en beneficio de los ciudadanos.
Otra definición apunta: la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. La siguiente definición señala: el servicio público es la actividad de la que es titular el Estado y que en forma directa o indirecta satisface necesidades colectivas de manera regular, continua y uniforme. Como vemos, se va perfilando una definición de servicio público, aquella que, pues bueno, de entrada, pues es caracterizada porque el que la otorga, el titular, es el Estado. Y bueno, también se va a señalar que va a satisfacer de manera directa o indirecta alguna necesidad. Ahora, también vendrán después en otras definiciones o en definiciones que ustedes pueden encontrar sobre el servicio público, que tiende también a tener cierto tipo de características, lo vamos a ver. Pero bueno, vamos viendo cómo pues esta idea del servicio público, pues bueno, apela al Estado, a sus órganos, a que sea un servicio hacia la ciudadanía y que pues bueno, satisfaga estas necesidades de índole público. Por eso una definición muchísimo más robusta apunta a que el servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, reglado y controlado. Esto es muy importante, ya está estableciendo cuál es el fundamento y los límites y los alcances. Está haciendo esta referencia por los gobernantes en sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ya que por medio de la administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por autoridad competente en beneficio indiscriminado de toda persona. Entonces, esta definición pues ya nos apunta lo que les mencionaba, estas características que debe de tener el servicio público. La primera de ellas, pues bueno, sería que es general, también conocida como universalidad. Y bueno, esta generalidad del servicio público consiste en la posibilidad de que toda persona lo use previa satisfacción de los requisitos que la normativa o reglamentación que existe para el uso de ese servicio, pues bueno, se cumpla. Sabemos bien, cabe apuntar que esta generalidad no siempre necesita una reglamentación exagerada y en muchas ocasiones esta puede ser tácita. Cuando ustedes van a tirar la basura, no necesitan llenar un formulario, ¿verdad? O tener cierto tipo de, incluso edad, simplemente, pues bueno, van, depositan la basura o le entregan la basura a la persona de la limpieza, ¿verdad? Entonces, vemos que, pues bueno, esta idea de generalidad aplica o, bueno, apela a que es para todo aquel que pueda hacer uso y sí se advierte tal vez algún tipo de reglas, pero en muchas ocasiones estas reglas, pues bueno, no están de una forma explícita, ¿no? Estas pueden ser implícitas. Igualdad, también llamada, esta es otra característica, llamada también uniformidad. La igualdad es consustancial a todo servicio público y estriba en el trato igual o uniforme. Nada de que alguien más, pues bueno, pueda merecer un mejor trato en comparación a otra persona. En teoría, cuando se da un servicio público, apela a que el trato sea no sea diferenciado, sea igualitario para todas y todos los usuarios. Aquí, ojo, porque también estaremos apelando en estas características a la idea de derechos humanos. Los servicios que tiende a dar el Estado también deben de tener esta perspectiva de procuración de los derechos humanos. Y entonces, no es de que los tratemos a todos por igual, sino que también comprendamos las diferencias, a rajatabla me refiero, sino que también se deben de comprender las diferencias y con ello, pues bueno, procurar que esas diferencias se salden para que, pues bueno, las personas puedan acceder con igualdad a este tipo de servicios. Una persona que quiere usar un servicio médico en un hospital, pero no tiene y usa silla de ruedas
y el hospital no tiene rampas, bueno, pues es que hay que pensar justamente en la accesibilidad para este tipo de personas, pero lo mismo sucede para otros grupos. Regularidad, pues bueno, esto apela que los servicios se hacen regularmente, ¿no? El servicio se presta, ¿no? Con observancia una regulación que va a establecer de qué forma los tiempos, bueno, de qué forma se establecerán los tiempos para que pueda utilizarse. Hay servicios que mencionaba yo, el servicio de limpia, por ejemplo, pues bueno, advertiría una regularidad diaria, ¿verdad? En cambio, hay otros servicios como pueden ser a lo mejor un servicio médico, pues bueno, este estriba en las notas que apunte el médico, una próxima cita en 8, 15 días, un mes, etc., ¿no? Dependiendo, pero bueno, esta es la idea de regularidad. Continuidad, el carácter esencial es darle continuidad, ¿verdad? No se pueden quedar las cosas, o el servicio, ¿no? En ocasiones, pues bueno, no se puede limitar a una sola ocasión. Por lo tanto, pues bueno, se requiere esta continuidad. Hay otras características, ¿no? Como la obligatoriedad, adaptabilidad, permanencia y gratuidad, que pueden enmarcarse dentro de, pues bueno, las otras características que he señalado. Ahora bien, pues bueno, ya que vimos estas características del servicio público, pues bueno, vamos entendiendo que el servicio público, pues bueno, puede ser de diferentes áreas, de diferentes ramas y satisfacer necesidades muy amplias, no únicamente las que he apuntado. Por lo tanto, pues bueno, es importante ir descubriendo qué entendemos como servidor público. Yo sé que queremos entrar al tema de ética, pero bueno, primero vamos a aclarar a quién le corresponde estar dentro de este tipo de códigos de ética o mínimamente actuar con ética, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que yo pues hago tal tipo de servicio, ¿no? Pero pues bueno, tengo tal escalafón y por lo tanto puede ser que yo no sea un servidor público. Esa es la importancia de tener claro de qué estamos hablando. Bueno, retomando, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Entonces vean cómo aquí la amalgama de lo que se entiende constitucionalmente por servidor público es bastante amplia y no solo, pues bueno, va a apelar a un solo tipo de funcionario de un poder público. Aquí estamos hablando de que serán servidores públicos, no solo aquellos que estén dentro de la administración pública entendida como burocracia tradicionalmente, sino también, pues bueno, aquellos que sean de representación de elección popular. ¿Ven? Entonces, vean, si nosotros hacemos un desglose de este artículo 108, veremos como sujetos, pues representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial de la Federación, entonces también el Poder Judicial, funcionarios, empleados, y bueno, esta idea de funcionarios y empleados, pues bueno, apelaría a toda persona que empeña un empleo, cargo o comisión. ¿Dentro de qué áreas? Congreso de la Unión, Administración Pública Federal e incluso los organismos públicos autónomos. Vamos a continuar. Ya también la sala, es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha posicionado respecto de entender quiénes son los servidores públicos. Así, pues bueno, ha advertido que, pues bueno,
fue finalidad del constituyente permanente cambiar del tradicional concepto de funcionario público por el de servidor público, a efecto de establecer la naturaleza del servicio de la sociedad que comporta su empleo, cargo o comisión, disponiéndose para ello de obligaciones igualitarias a los que quedaban constreñidos todos los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, tanto en el gobierno como en la administración pública paraestatal, es decir, en la federación, con el objeto de exigir responsabilidades a quienes presten sus servicios bajo cualquier forma en que se sirva al interés público y a cualquier nivel de gobierno. En ese tenor se concluye que el 108, ¿no?, establece quiénes son los servidores públicos, no en términos limitativos, sino enunciativos, pues la intención del constituyente, bajo la reforma que cambió esta idea de funcionario por servidor público, era que sin importar la clase de empleo, cargo o comisión que desempeñen, ni el nivel de la función o la institución en que laboren, lo importante es, lo medular, lo definitorio es que son servidores públicos quienes sirvan al Estado o a la Federación, al gobierno y a la nación, al interés público o a la sociedad. Entonces vemos que, pues bueno, ya nos abre el panorama de quiénes son los servidores públicos. ¿Aquí hay alguien que sea un servidor público? José Alfredo, José, Cristian. José, ¿dónde estás, José? Buenas noches, estamos en el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas. Ah, muy bien, José. ¿Alguien más? Además, bueno, vean, José, dice José Alfredo, adelante. Daniel. Del Tribunal Colegiado de Apelación del 32º Circuito. Ah, muy bien, muy bien. Daniel. En el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ah, ahora, qué interesante, Daniel. Y ¿te interesó la materia electoral? Sí, muy bien. Bueno, como ven, pues bueno, estamos en diferentes instituciones, pero bajo esta definición de quiénes son servidores públicos, nos damos cuenta que independientemente de que José, Alfredo, José Ángel estén en ramas distintas, ¿no?, del Poder Judicial, pues bueno, son servidores públicos. Y no importa que sean federales o estatales. Lo importante aquí se habla es que sirvan a la federación, al gobierno, a la nación, como es el caso de Daniel Alejandro, ¿no?, quien da un servicio de interés para la sociedad. Entonces ahí también está comprendido. Y pues bueno, aquí les propongo de rápido ver quiénes son servidores públicos, ¿verdad? El ámbito en el Ejecutivo, pues podríamos hablar de la presidencia, de las gobernaturas, ayuntamientos y alcaldías. Todos aquellos que estén laborando en estas áreas también son servidores públicos. En el Legislativo, aunque sean cargos de elección, pues bueno, también están comprendidos como servidores, senadurías, diputaciones, y estas pueden ser federales o locales. El Poder Judicial, pues quienes entrarían desde los ministros, magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta, y pues bueno, todas las ramas, incluso administrativas, también son servidores públicos. Dependencias, pues pueden ser muy distintas con diferentes objetivos. Bueno, también competencias, ¿verdad?, que se marcan constitucionalmente. Y pues bueno, podremos también hablar de entidades de la administración pública federal, como puede ser el CONACYT, CONAPRED, INJUVE, CONAGUA, el INBA, etcétera, etcétera. Y para darnos pues una idea de qué tan variado pues es la estructura, pues bueno, del gobierno en todos los poderes y dependencias, organismos públicos autónomos, ¿no?, paraestatales, que ya técnicamente es menor, bueno, como sea, pues bueno, ahí les pongo una liga donde pues se puede consultar. Así, pues bueno, para hablar de sus servidores públicos electorales, nosotros estaríamos hablando del fundamento constitucional, en el caso, pues bueno,
que se estaría hablando de entrada del propio artículo 108, posteriormente se tendría que plantear la idea del artículo 41, base quinta, apartado A, la cual pues plantea en el caso del Instituto Nacional Electoral, que es un organismo público dotado de personalidad jurídica y que, bueno, en el ejercicio de esta función, pues bueno, tendrá ciertos principios, pero pues bueno, también se habla de que, pues bueno, esta institución, pues bueno, tendrá a su disposición toda la posibilidad, ¿no? De tener un servicio profesional electoral, que bueno, hoy tenemos un detalle, pero que a final de cuentas, pues habla de la necesidad de servidores públicos. En el caso del Poder Judicial, estaríamos apelando al artículo 99, el cual, pues bueno, le da fundamento. Ahora sí, bueno, ya que abordamos rapidísimo esta idea de quiénes son los servidores públicos, pues entraríamos a hacer, pues bueno, una pequeña reflexión sobre las cuestiones éticas. Ustedes, pues bueno, ya tomaron todo un diplomado, ya han abordado la ética en diferentes aspectos, así que el día de hoy, pues bueno, podrían definir de manera, pues, términos generales, qué es la ética. ¿Me pueden decir qué entienden por ética? ¿Alguien? Anímense. No pasa nada. ¿Qué entienden por ética? ¿Qué sería lo ético? Así ustedes, digo, con lo que han venido estudiando y dicen, es más, hasta como idea, cuando alguien dice, es una persona ética, ¿verdad? Pues yo diría que es lo que rige a cada persona en cada conducta sobre lo que sería correcto, pero a veces la gente lo interpreta para su interés propio. A veces se vale mucho lo que es la ética profesional en muchos ámbitos, porque normalmente siempre cada persona va a buscar el interés propio. Es lo que veíamos a lo largo de todo el diplomado. Todas las ocasiones de ejemplos que se han puesto, siempre tratamos de ver la ética como lo correcto, pero lo correcto para nosotros. Entonces ahí habría que ver también desde un aspecto social lo que estaría bien visto para la gente, pero a lo mejor para nosotros no. Y viceversa, a lo mejor para nosotros la ética propia dice que algo es bueno para nosotros, pero para la gente está mal visto. Como al principio lo veíamos en un ejemplo que nos puso un maestro, que nos decía que qué haríamos nosotros para salvar unas vidas sacrificando a otras. Entonces nosotros diríamos, bueno, pues yo salvaría más vidas, a lo mejor sacrificando una, pero para la demás gente podría ser, oye, pues es que cómo vas a sacrificar una vida aunque tengas que salvar una. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar, además de Cristian? Bueno, es interesante porque José Alfredo, adelante, por favor. Sí, bueno, comenta el compañero y comparto la posición. La idea que se tiene de ética es una cuestión o sea, se expone como una cuestión individual. Creo que esa es la idea que se nos ha vendido durante mucho tiempo. Creo que en ese contexto confundimos a la ética con la moral. La moral efectivamente como una concepción interna de la forma de desenvolverse para obtener beneficios, y la ética como una aplicación de esa moral. Yo, a pesar de que la una se deriva de la otra originalmente en Grecia, yo estaría en la idea de que tenemos que diferenciarlas, tenemos que dividirlas, tenemos que
que comprender que ciertamente en un contexto moral, alguien puede actuar de forma adecuada a sus intereses personales, y para esa persona será moralmente aceptable su actuación siempre que sea acorde a lo que le interesa. Así es como está, desde mi punto de vista, así es como está concebida la cuestión de la moral. Yo creo que la ética nos tiene que llevar al rubro de la justicia, dar a cada quien lo que es su derecho, dijo Ulpiano, y antes de Ulpiano, Simónides de Sea. Dar a cada quien lo que es su derecho. Y hoy, en el año 2023, ¿qué define lo que es el derecho de cada quien? Pues la norma, ¿no? Entonces la ética, desde mi perspectiva, debería de ser la actuación del ser humano, la actuación del hombre social, del hombre en sociedad, con base en las reglas que establecen esa sociedad. Y ya estamos hablando, considero otra vez, que deberíamos hablar de una actuación, ya no de una concepción. Creo que lo más importante a lo que nos tiene que llevar un curso como este, y ya la actual concepción de la ética, es a sacarla del discurso. Hablar de ética, pues es, sí, decir cosas muy, muy lindas, ¿no? No, es practicarla, porque de esa manera vamos a lograr exteriorizar y salirnos de la moral para llegar a la ética. Pienso, insisto, que la ética es el actuar correcto con base en las normas que rigen a la sociedad en la que nos encontramos. Gracias. Muchísimas gracias, José Alfredo. Muchísimas gracias, Cristian. Son muy interesantes ambas participaciones porque están acertando en algo, ¿no? Cuando hablamos de ética, pues no solamente vamos a hablar del deber ser, estamos hablando del actuar de los individuos. Y ese actuar, pues bueno, no va a quedarse simplemente en el cómo debiera o en el te sugiero, va a llevarse a otro nivel, donde las personas, ahora sí, pues bueno, deben de conducirse de una manera ética, ¿no? Que ahorita vamos a ir nuevamente diseñando de qué estamos hablando. Yo les propongo, para comprender qué es la ética, ¿no? Más allá de una definición en la cual propone una disciplina filosófica que estudia, ¿no?, la conducta humana, no. Yo lo que les voy a proponer es que retomemos una propuesta del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, también profesor investigador de la Escuela Judicial, el cual, pues bueno, habla de que la ética va a distinguir dos aspectos muy importantes. Por un lado, la fundamentación, y por otro lado, la dimensión. ¿Qué va a entender por fundamentación? Pues bueno, la voluntad de los sujetos. Aquello que con nosotros hablamos de lo que yo quiero, por qué elijo de tal forma, cómo decido. Como sabemos, a diferencia de los animales no racionales, los humanos tienen esta capacidad de pensar cómo actúan. No van a ser netamente instintivos. Claro, tenemos todavía una parte instintiva, no dejamos de ser animales, pero nuestra conducta apela a que antes de hacer las cosas, nosotros estamos analizando, ¿verdad? Estamos comprendiendo qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Ahora, esto se relaciona con la dimensión. ¿Y qué es? Pues bueno, la influencia que dicha conducta, la conducta que nosotros tengamos, impacta en otras personas. Y con ello, pues bueno, se da un contexto social, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo es que nosotros somos parte y producto de una sociedad. Y al ser parte y producto de esa sociedad, pues bueno, estaríamos hablando de que tal vez, pues bueno, la forma en la que nos conduzcamos va a impactar en las prácticas sociales y las prácticas sociales en nosotros. Por eso es que lo que vamos a buscar es tener mejores prácticas
conducirnos con rectitud. Hacia allá vamos. Bueno, entonces esta idea de fundamentación y dimensión nos señala el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, dice, tales apreciaciones están estrechamente relacionadas, dado que al emprender el estudio de la ética debe de tomarse en cuenta la motivación racional de la conducta de la persona, la forma como ésta se ve influida por el actuar de los demás, en qué medida estos a su vez se influyen de su manera de actuar y finalmente cómo ese ordimbre de acciones conforma una cultura conductual. Me voy a adelantar un poquito, pero es como esta cuestión, ¿no? De cuando vemos una sociedad que dicen, los japoneses, ¿no? Van al mundial y terminando los partidos, van y recogen su basura, ¿verdad? Y todo el mundo se asombra. Oye, ¿ya viste qué están haciendo? Están recogiendo la basura, ¿no? De todos. ¿Por qué? Porque es un respeto que le están otorgando. Entonces, vemos cómo conductualmente, ¿no? Existe, ¿no? Un sentir. ¿Por qué debo limpiar algo que no me corresponde? ¿Por qué si soy turista debo de actuar de esta manera? Hacia allá nos dirige la ética, a comprender estas acciones y por qué socialmente están impactando. De buena o de mala forma, ¿verdad? No siempre es positivo. También hay ejemplos de sociedades que van en sentido contrario, ¿verdad? Parecen más caóticas o son más caóticas. Bueno, entonces mencionaba yo, pues la ética nos va a hablar de fundamentación y de dimensión. Nosotros vamos a ubicar en la fundamentación las intenciones y las acciones. Esto sería como en un grado personal. ¿Qué intenciones, por ejemplo, tienen ustedes en estar en un diplomado de ética electoral? ¿Por qué tomar este diplomado de ética? ¿Cuáles son sus intenciones? En el grado de acciones, dentro de esta fundamentación, estaría justamente también ya tomé el curso, ¿verdad? Diplomado. ¿Qué acciones voy a tomar yo a partir de estas intenciones? ¿Qué es lo que se va a transformar? ¿Hacia dónde me voy? ¿De qué forma me voy a conducir? Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias? Ahí estaríamos hablando de la dimensión. Porque la dimensión, fíjense, no solo de tomar este diplomado en cuestión de ética y derecho electoral, impacta en este interés en la materia electoral. Va muchísimo más allá, porque en teoría, y si su práctica los lleva así, pues transformaría su entorno, su familia, su lugar de trabajo, los lugares en los que se relacionan, cómo hacen las cosas, ¿verdad? Ahí estaríamos. Y eso, pues bueno, provocaría pues, cierto tipo de acciones también en los otros. Un ejemplo, si ustedes salen y dicen buenos días, algo tan mínimo, que es una regla de cortesía, que tal vez a veces se pierde, llevaría a que el otro tal vez nos conteste, ¿verdad? Buenos días. Y eso cambiaría el entorno. Pero es un ejemplo muy sencillo. Bueno, la ética también, pues bueno, al reflexionar sobre estas intenciones, las acciones, y a fin de cuentas en la dimensión, busca impactar no solamente en normas, sino que también forma valores. Se propone que las personas alcancen virtudes y que también se guíen con principios. Entonces, la ética, pues no nada más se va a quedar en la parte de los buenos deseos. Impacta en todos estos ámbitos que estoy mencionando. Normas, valores, virtudes y principios. Lo que yo plasmo aquí es el planteamiento de fondo, es que el comportamiento nos lleva a ser buenas o malas personas, de modo que reflexionar sobre nuestro comportamiento nos lleva a construir individuos y sociedades libres y responsables de sus acciones
particulares o colectivas. ¿Y por qué hago énfasis en individuos y sociedades libres? Porque a final de cuentas, mencionaba Cristian, los individuos somos libres de tomar una decisión que puede ser cuestionable o no cuestionable, que puede ponernos en jaque sobre lo que consideremos que es bueno o malo, etc. Si salvamos más o menos vidas. Pero a final de cuentas, lo importante está en que no solo le pongamos números al qué es o digamos qué es lo bueno para ti o lo bueno para mí. Es que a final de cuentas, cuando tenemos colectividades que actúan en la búsqueda de una buena sociedad o una mejor sociedad, lo que vamos a tener es que todos vamos a estar beneficiados. Eso, a final de cuentas, es un planteamiento de relevancia que quiero que se lleven. La idea de la ética es finalmente que estas buenas prácticas, que la forma de conducirse conlleve a mejores sociedades, donde todos seamos beneficiados. Y a lo mejor podemos decir, pues bueno, es que en el ejemplo, ¿no? Que me imagino, ya sé cuál, creo que a lo mejor lo vieron con José Ramón, puedan ser más o menos vidas, pero a fin de cuentas la intencionalidad siempre va a ser esa, preservar la vida de todos y llevarla a una mejor calidad. Bueno, continúo porque me gustaría pues plasmarlo en un ejemplo, y esto es, pues, cuando nosotros hablamos de intenciones, de acciones y de consecuencias, pues nos debemos de preguntar constantemente, intenciones, ¿por qué tengo o no tengo que hacerlo? Si Cristian va en su Mercedes-Benz, ¿verdad? Ahí por su calle, ¿no? Y entonces ve que una persona va con su andadera, ¿no? Esta cosa, o un bastón, y dice, mira, lo alcanza a visualizar, debo de detenerme. ¿Por qué debiera o por qué no debiera de detenerse? Ahí estaría una pregunta. ¿Por qué dar o no dar el asiento a una persona de la tercera edad, a una mujer o a un niño en brazos, o simplemente a una persona que consideramos necesita más ese lugar? ¿Por qué hacerlo? Primero, bueno, lo pensamos, ¿no? ¿Por qué no tengo que hacerlo? Y posteriormente, bueno, pasamos a este plano de la acción. ¿Se lo doy o no se lo doy? ¿Qué nos motiva? ¿Y cuáles son las consecuencias de ese actuar? Ahora, pues bueno, en muchos lugares, pues bueno, la gente no se detiene, ¿verdad? Cuando ve un peatón, se sigue de largo. Pero es muy interesante ver que hay lugares o hay ciudades, en propio México, donde la gente se detiene en cada esquina para que pasen los autos. A mí me sorprende mucho Ensenada, me gusta muchísimo. En una ocasión, les platico, pues la primera ocasión que yo fui, pues bueno, pues me quedo parado en una esquina porque estaba buscando el hotel, ¿no? Que había reservado y me habían dejado una cuadra antes. Entonces, me detengo en una esquina y se paran los autos y me toca, y me dice, señor, pase. Y yo, no voy a pasar. Pero se detuvo. Entonces tuvo la intención, ¿no? Y la acción en concordancia a decir, pues le voy a dejar pasar al peatón. ¿Por qué? Porque está en la esquina. Su intención es pasar. Y bueno, sucede que en otros lugares, pues lo que pasa es que pues paso yo primero con mi coche, no es el caso de Cristian Alexis, pero hay quien dice, pues me paso, ¿verdad? O a veces en un cruce que dice 1 y 1, ¿verdad? No, pues yo me paso porque yo llevo más prisa. Finalmente todo esto tiene consecuencias. El ejemplo que, pues bueno, yo puedo retomar, que es ficticio y es interesante, es el de Walter White, ¿no? De Breaking Bad. ¿Vieron Breaking Bad?
¿Escucharon hablar de Breaking Bad? ¿No? ¿Nadie? Bueno, es una serie muy interesante donde un profesor al cual se le diagnostica cáncer en una faceta terminal, pues bueno, va a tener un bebé con su pareja y a su vez tiene un hijo que tiene, pues bueno, parálisis en las piernas. Entonces, toda esta situación de estrés lo lleva a utilizar sus conocimientos en química para empezar a producir metanfetaminas. Y la producción de metanfetaminas con el tiempo lo lleva a más problemas. Su meta en un principio, dice él, simplemente era juntar la cantidad necesaria para pagar sus quimioterapias y en dado caso, en algún punto, si el diagnóstico era terrible, pues dejarle una cantidad considerable a su mujer, a su futuro hijo y a su hijo que tiene esta discapacidad. La cuestión es que el hombre pues, termina solo y con pues, muchos problemas alrededor. La cuestión está que nosotros podemos, digo, lamentablemente no conocen la serie, pero podríamos reflexionar por qué este personaje hace lo que hace. Y es un hombre que en algún momento justifica sus acciones. Me robaron el crédito, tengo todo en contra, un hijo que está por venir, un hijo con bastantes problemas, no me alcanza el dinero. Es una persona brillante que no ha recibido el reconocimiento que debiera. Y esto, pues bueno, sería, ¿por qué sus intenciones lo van a llevar hacia allá? Y luego sus acciones. Esta persona en la serie en algún momento se pregunta, ¿por qué debo matar o no debo matar? Y él dice, matar es malo. Entonces lo piensa y dice, bueno, después se transforma a matar, a veces es necesario. Va cambiando su código. Pero lo más importante es que estas acciones de este personaje lo llevan a que las consecuencias no son solo de él. No puede, como considera en un principio, asumir las consecuencias de todos los actos que él tuvo únicamente, porque todo lo que él hace, pues impacta en su familia, en el contexto en el que se desarrolla e incluso en toda su sociedad. A fin de cuentas es un traficante que está llevando estas metanfetaminas que dañan a las personas y que con el tráfico se produce violencia. Échenle un ojo a al menos estos videos lo resumo en 15 minutos, 20 minutos, para que vean la transformación de esta persona. Y que, pues bueno, en algún momento ustedes pueden hacer este ejercicio. ¿Qué intenciones tuvo? ¿Qué intenciones fueron las que lo llevaron a ese camino? ¿Qué acciones empezó a tomar? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias? No nos vamos a detener más en estas cuestiones, pero sí es importante ver que esta persona pasa de ser un profesor, pues a un dealer, a un químico, etc., a ser ya pues un capo de la mafia, ¿verdad? Pero aquí lo importante es analizar que esta persona, pues bueno, tenía varios códigos de ética a observar en su casa. Por mucho que justificara su comportamiento por el cáncer, por el nuevo bebé que esperaba, pues esto impacta en su familia, ¿verdad? Impacta en el ejercicio de su profesión. Esta persona, pues es egresada del Tecnológico de California, el Caltech, que es uno de los institutos más famosos. Claro, él es ficticio, pero bueno, la escuela sí existe y es una de las más importantes a nivel mundial, con muchos premios Nobel. Entonces, esta persona tenía este código en la profesión como químico. El conocimiento, ¿no?, que implicaba esto,
como profesor, y ahí sería también como un servidor público, e incluso como ciudadano. Entonces observen cómo, pues bueno, tenemos constantemente diversos códigos de ética que estar observando. La ética está en muchos planos. Y de esa forma, pues bueno, la realidad es que pues podemos hablar de ética, ¿no? Como un comportamiento individual y en su impacto respecto a otros en diferentes áreas. Y aquí, pues por eso es que retomo, pues bueno, todas estas publicaciones, como pues la ética, hay una ética deportiva, una ética en la medicina, en la tecnología o en el uso de tecnologías, en términos ambientales, en el uso de redes sociales, de inteligencia artificial, profesiones como puede ser la de el abogado, y pues bueno, claro está, podemos hablar de una ética en materia electoral. Y entonces, cuando hablamos de ética en materia electoral, no debemos olvidar esto que ya había apuntado acá, la fundamentación y la dimensión. Bueno, pero pues antes quiero, a ver si se ve, si se va a ver. Quiero que veamos rapidísimo este video de Adela Cortina, que es una autoridad, esta señora. Campaña electoral, hace no sé cuánto tiempo estamos en campaña electoral, siempre estamos en campaña electoral. ¿Sí se escucha? Y llega un momento en que se pregunta uno y cómo enfocar estas campañas, cómo enfocar esta situación. Y creo que Aristóteles nos ayuda bastante en su libro de la política cuando nos recuerda que la comunidad política, sea España, sea la que queráis, la comunidad política es aquel conjunto de ciudadanos que precisamente porque tienen razón, porque tienen palabra, pueden deliberar y pueden discutir abiertamente sobre qué es lo justo y qué es lo injusto. Y ya hace Aristóteles en su libro de la política, y eso es la ciudad. La comunidad política es justamente un conjunto de ciudadanos que deliberan sobre lo justo y sobre lo injusto, sobre lo conveniente y sobre lo inconveniente. Y para eso es para lo que tenemos esa característica, esa facultad que se llama la razón y que se llama la palabra. Y decía también Aristóteles dentro de esa línea que una cosa importante para la comunidad política es algo que ahora no se apreciaría mucho, pero yo creo que es sumamente apreciable, que es lo que se llama la amistad cívica. ¿Qué sería la amistad cívica que une a todos los ciudadanos de una comunidad política? Pues no es la amistad de los que van a tomar café o de los que se van juntos al cine, eso es otra cosa. La amistad cívica es la amistad de todos los ciudadanos que saben que a pesar de sus diferencias, que a pesar de sus desigualdades, tienen una meta común por la que tienen que luchar. Porque no hay ninguna sociedad, no existe verdadera sociedad si no tiene algún tipo de meta común. A mí esa idea de amistad cívica me parece que hay que recuperarla. Y por eso cuando me venía hacia acá me iba preguntando, en este momento, ¿qué tendríamos en común todos los españoles? ¿Qué meta común podríamos tener que pudiera generar amistad cívica para trabajar en esa línea? Y la verdad es que se me ocurrían dos metas. En principio creo que la mayoría pensamos que la democracia es el mejor de los regímenes posibles y que no estamos dispuestos a pasar a otro tipo de régimen que no sea el democrático. Y creo que también pensamos, dentro de esa misma línea, que la democracia debería de ser un tipo de democracia representativa por aquello de que nos damos cuenta de que una democracia directa no sería posible, como lo era en la Atenas clásica. Pero una vez admitido esto, también creo que hay otra cosa en que estamos todos de acuerdo, y es en que, o muchos estamos de acuerdo, y es que la democracia que tenemos habría que transformarla, habría que llevarla hacia mejor, y estamos en el momento de la mejora, de preguntarnos cómo mejorar, hacia dónde mejorar, cómo hacerlo. Dentro de esa pregunta de qué mejorar y cómo hacerlo, yo había titulado mi pequeño speech, lo había titulado No hay democracia auténtica, democracia real, democracia radical, como lo queráis llamar, sin compromiso ético de la ciudadanía.
La clave de una sociedad, a fin de cuentas, son los ciudadanos y más en una sociedad democrática. ¿Y por qué lo son? Pues en primer lugar, porque en una democracia representativa los representantes nacen de la ciudadanía. No hay ese abismo tremendo entre representantes y ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen una carga ética, no tienen un compromiso ético, tampoco lo tendrán los representantes. Y los representantes tienen una tentación, que la tenemos todos, y es que cuando se gestiona los recursos públicos, pues puede caerse en la tentación de gestionar esos recursos para bien personal, para bien grupal, para bien particular. Esa tentación se tiene siempre y para evitarlo, pues todo el mundo pensamos que hay que recurrir a las leyes, y es cierto. Hay que dar leyes que sean claras, contundentes y que después sean leyes efectivas. Pero no bastan las leyes porque hecha la ley, hecha la trampa, la ley se puede eludir. Y si no hay una convicción ética por parte de los representantes de que es necesario buscar el bien común, que es lo que decía Aristóteles, lo que decía Rousseau, que es la tarea de la política, si no existe esa convicción ética, entonces tampoco se va a lograr, porque una convicción ética en realidad vale más que 1000 leyes. Eso sería en cuanto a los representantes. ¿Y qué ocurre con respecto a los ciudadanos, a todos estos ciudadanos de a pie que estamos acá? Pues que es el momento en que el ciudadano sea alguien que exige, que participa, que desarrolla lo que llamaron las clases, los clásicos, la virtud cívica, que es la virtud de la amistad y de la participación. ¿En torno a qué metas? Creo que los tenemos muy claras. En un país en que el desempleo es el que es, en que estamos bajo el nivel de la pobreza en gran cantidad de familias, en que las gentes se van a estudiar al extranjero, creo que hay unas metas comunes que nos exigen compromiso ético y nos exigen amistad cívica. Muchas gracias. Es muy interesante las palabras que da Adela Cortina en esta conferencia, porque pues hablaba yo de pues estas, de lo que es la dimensión de la ética, cómo nuestro actuar, nuestras intenciones, nuestras acciones tienen un impacto en lo social. Y a su vez yo decía que, pues bueno, lo social también es aquello que nos nutre, aquello que pues nos está permeando constantemente y de lo que también somos producto. En consecuencia, pues me parece muy interesante esta idea que plantea la señora Cortina cuando habla de, pues es que los servidores públicos, en este caso, bueno, aquellos representantes del pueblo, pues van a tener la misma calidad que tiene la sociedad, que tiene la ciudadanía, porque van a ser reflejo de esa propia sociedad. De ahí emanaron. ¿Cuál es la intención? Pues bueno, que si realmente queremos llegar a un bien común, a un fin común, tener una sociedad más virtuosa, más justa, más democrática, pues a dónde nos tenemos que guiar, a que los individuos y la sociedad se nutran de buenas prácticas, que sea un círculo virtuoso, donde nuestros gobernantes sean reflejo de una sociedad, de una ciudadanía que está atenta, que tiene buenas prácticas, que actúa éticamente. Me parece que esta es la idea que quiero retomar para hablar de la ética respecto de pues, el servicio público electoral, pero en general de cualquier servicio público electoral, porque público, de cualquier servidor público, porque la idea está en que pues, para construir realmente mejores sociedades, pues debe de existir este compromiso ético. Y para que exista ese compromiso, pues debemos de reflexionar. Y bueno, aquí yo les propongo que hagamos un ejercicio de reflexión sobre nuestro comportamiento. Cuando nosotros hablamos de intenciones sobre por qué somos servidores públicos o de por qué quisiéramos ser servidores públicos o incluso como ciudadanos, como personas que nos está interesando la materia electoral, sí podríamos pensar de entrada
¿Cuáles son nuestras intenciones? Tenemos intenciones respecto de que el desarrollo personal, elevar nuestra calidad de vida, se vale, claro que se vale. Se vale decir, pues bueno, yo estoy estudiando, ¿por qué? Porque quiero tener una mejor calidad de vida. Pero ¿qué otras intenciones podemos tener? Desarrollo profesional, estar más preparados para tener un crecimiento en el empleo, mayor formación académica, poner en práctica nuestro conocimiento, obtener más habilidades, el bien común, trabajar a favor de grupos vulnerables, ideales de justicia, porque queremos participar en nuestra democracia y fortalecerla. Pensamos en un México mejor, o también tenemos otras justificaciones. Yo les rogaría que, pues bueno, ustedes reflexionaran y me comentaran de manera, pues rápida, ¿cuáles son sus intenciones? ¿Por qué son servidores públicos? ¿Por qué lo quisieran ser? ¿Qué está detrás de su función pública? Y bueno, aquellos que no estén en la función pública, ¿cuáles son sus intenciones cuando están en este tipo de diplomados en materia electoral? ¿Qué intenciones hay? Digo, aquí yo ya puse una lista, pero bueno, anímense y díganme, a ver, ¿cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son esos razonamientos detrás de esto? De hacer esta actividad o no hacerla, ¿no? También. Alguien que nos comparta su reflexión. Porque bueno, yo les puedo decir, en mi experiencia, la mía, pues bueno, en verdad, pues, ¿cuáles son mis intenciones? Pues un mayor desarrollo personal, profesional, pero también creo en fortalecer a la democracia. Así con todo y que se escuche, ay, Alexander, no te creo. Pues sí, también está esa parte. Tengo ideales de justicia. Y creo que la democracia, pues bueno, y las prácticas que están alrededor, pues hasta donde puedo comprender, pues nos llevan a un mejor horizonte. Pero vengan, anímense a alguien. ¿Nadie? Bueno, a ver, vamos a continuar y vemos respecto de las acciones. Y está vinculado al anterior, ¿no? A las dimensiones, bueno, estamos viendo dimensiones, ¿no? Respecto de las acciones. ¿Qué acciones estoy llevando a cabo? ¿Cuál es la calidad como persona? Como hijo, como pareja, cónyuge, como amigo, con personas desconocidas. Estoy llevando acciones para hacer mejor mi trabajo, o perdón, a lo mejor ya está en desuso, ¿no? Pero a la Homero Simpson, ¿no? Voy a mi trabajo y lo hago de una forma, ¿no? Y lo hago mal, ¿no? Y regreso, ¿no? Una persona dice algo así, Homero Simpson, ¿no? Cuando no te gusta tu trabajo, simplemente vas y lo haces mal. Como estudiante, profesor o académico, busco ser notable. Aplico el conocimiento con un sentido social. Contribuyo en mi espacio laboral. Contribuyo a que se rehabilite el tejido social. Estoy haciendo algo por disminuir la brecha de los desfavorecidos. Trabajo en el caso de aquellos que estén en algún tribunal para disminuir o hacer, bueno, la justicia más pronta o expedita, más cercana a grupos vulnerables. Soy una persona que está a favor de la pluralidad y la política de la amistad, no como no la política como competencia del amigo-enemigo, de la confrontación. Estoy trabajando para erradicar malas prácticas. Bueno, otras justificaciones. La pregunta es, ¿qué sentido tienen mis acciones? Entonces,
Ya estamos la idea de cuáles son mis intenciones y después qué sentido tienen mis acciones. Finalmente, respecto de la dimensión, ¿a dónde nos lleva la fundamentación de nuestro quehacer como servidores públicos, como ciudadanos, como estudiantes, como jefes de familia, jefas de familia? Bueno, aquí somos puros hombres. Hay que hacer esta reflexión como servidores públicos, como ciudadanos, como estudiantes, decía yo, incluso como parte de una familia. Cuando ponía el ejemplo de Walter White, creo que él hace justamente este tipo de preguntas alrededor de la serie sobre cuáles son sus intenciones, por qué de sus acciones y qué impacto va teniendo. A final de cuentas, él se da cuenta que está metido en un gran problema y que ese problema no tenía justificación o no tuvo realmente nunca justificación. Todo lo que hizo fue por una ambición. Primero reconocimiento personal, luego dinero, poder. Hay una parte en la serie que le dicen, es que siempre quisiste ser el número uno. Si te hubieras quedado en tal punto, todo hubiera quedado bien, pero no, siempre fuiste ambicioso, y ambicioso en un sentido negativo. Pero bueno, la cuestión está en que nosotros hagamos este tipo de preguntas. Las intenciones, sobre nuestras intenciones, sobre nuestras acciones, y qué impacto están teniendo. A veces pudiera uno desagregar lo que es en la casa y lo que es en el trabajo o lo que es con los amigos. La realidad es que esto no es así. Somos la misma persona, tal vez quisiéramos creer con diferentes facetas. No es así. Y ahora sí, la dimensión que alcanza nuestros actos están irradiando en todas estas esferas. Bueno, yo les pido que se lleven esta reflexión personal, ¿no? Y la hagan, a menos de que alguien nos las quiera compartir. En este momento alguien nos quiera, o alguien quiera comentar algo. Pues tenemos el micrófono abierto. Adelante, Arturo. Creo que este tema de la reflexión, del pensar del porqué de nuestras acciones, es bastante interesante, pero tiene más peso, o yo lo veo así, pues en el punto en el que yo estoy. Por ejemplo, yo tengo 16 años, voy a la preparatoria, y pues es sumamente frecuente pues darte cuenta de que hay muchos alumnos, muchas amigas y amigos, pues que no se toman en serio las decisiones que toman en su vida. Eh, Sin pensar en, pues, en el futuro que nos depara como individuos y como aquí se menciona, pues como colectividad. Y no es que tengamos que estar preocupándonos y pensando en todo momento y a toda hora sobre qué hacemos mal y qué hacemos bien. Sin embargo, es muy frecuente pues irnos al extremo de no pensar en absoluto, ¿no? Y más, pues porque de repente tenemos conductas destructivas para con nosotros y para con otras personas. Entonces, tú cuando empiezas a analizarlo de manera fría, pues te das cuenta de que estás cometiendo muchos errores que dañan y que te dañan, ¿no? Como decía. Y, por ejemplo, yo cuando intento, pues, aplicar lo poco que sé con ellos, a veces, pues, logro ver esta como resistencia a intentar, pues, cambiar sus conductas, porque aunque muchos de ellos están conscientes de que lo que hacen no es lo correcto, pues lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, esa parte de la discrepancia entre eh,
nuestra conciencia y nuestras acciones, porque ya vimos que tenemos las intenciones, las acciones y los resultados, pues es lo que de repente pues entra en conflicto, ¿no? Y es ese descuido de las tres esferas lo que de repente nos lleva a caminos que después pueden hacer que nos arrepintamos de cómo llevamos nuestra vida. Y pues eso, es interesante contrastar como que esta parte teórica con la parte práctica. Muy bien. Muy interesante tu reflexión, Arturo. Estás muy joven, 16 años, dices. Estás bien joven. Mira qué gusto da también tener un grupo muy nutrido, ¿verdad? En términos de edad. Muy interesante, Arturo, la reflexión que pues tú plasmas. Y sí, efectivamente, a veces no se trata como de estar todo el tiempo, ¿verdad? Reflexionando, pero sí hay momentos en los que, bueno, nos tenemos que dar esta oportunidad. Y ahora, José Alfredo, adelante, por favor. Y justamente esta cuestión que acaba de decir Arturo me hizo recordar cuando tenía 16 años y este pensamiento que yo mantengo, por ahí en el tiempo en el que yo tenía 16 años se decía que, yo no soy marxista, pero es una frase, que si eres joven y eres marxista, eres inteligente, pero si eres adulto y sigues siendo marxista, pues eres medio bruto, ¿no? Puedes cambiarle la frase marxista y decir idealista. Yo sigo siendo idealista y no me considero bruto, ¿no? Pero sí es difícil a veces la resistencia social que existe. La pregunta que hizo ahorita para concluir esta exposición fue, bueno, ¿y ustedes por qué? ¿Por qué este curso? ¿Por qué servicio público? ¿Por qué? Y en su vida, ¿qué pasa con la ética, no? Yo regresaría al punto que por ahí le dije en la primera participación que tuve aquí ahorita. Mi objetivo siempre ha sido, en lo personal, en lo profesional, en lo académico, darle materialización a las palabras. Uh-huh. Creo que somos una sociedad de discursos, vivimos del discurso. Ajá. Y lamentablemente el discurso es un razonamiento que se revisa una vez que se pone en el papel. Ay, quítale esto, cuidado con esto que vas a decir. Ah, mira, esto mejor lo cambiamos de esta manera para que se oiga más bonito. Y entonces volvemos a la ética un montón de buenas intenciones. Y se nos olvida el dicho ese, tenemos mucha sabiduría en México, aquel de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Justo ahorita me puse a buscar porque dije, tengo que justificar esto del discurso. Tengo el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Aquí tiene 13 páginas, es un PDF. El Código de Ética son 4 páginas. Las otras 9 son un discurso, ¿no? Son preámbulos, son presentación, o sea, es un discurso. Ajá. Seguimos llevando a la ética en el discurso, no la estamos llevando a la práctica. Uh-huh. Y reitero, desde mi perspectiva, la acción ética tiene que ser eso, no una palabra, una acción, una conducta. Y para eso, pues tenemos que enseñarla a nuestros hijos, tenemos que practicarla en nuestro entorno social, en cualquiera que se desenvuelva ese entorno, en cualquier área en que se desenvuelva ese entorno, sea en el académico, sea en el profesional.
tienes que practicarla. Desde mi perspectiva, la única manera de que los demás consideren algo valioso es observándolo. Dice, mira, eso me gusta. Esa es la única manera. Explicarles por qué algo está bien y por qué algo está mal. Por ahí acabo de ver una serie donde un personaje le dice a otro, no voy a discutir mis razones contra tus prejuicios. Nunca te voy a vencer. Ajá. Entonces, creo que la manera es, pues, predicar con el ejemplo. Y es como considero y procuro conducirme. Gracias, maestro. No, gracias a ti, José Alfredo, muy interesante ambas participaciones, la de Arturo, la de José Alfredo. La intención es que nos tomemos un poco de tiempo, ¿no? Para hacer, compartir estas ideas, que regularmente no lo solemos hacer. Tal vez queda ahí al tiempo, ¿no? La dinámica del día a día y demás, pues no nos permite a veces reflexionar estos temas, ¿no? Nos permite reflexionar acerca de estas preguntas, estas y otras, ¿no? Porque podemos formularlas de diferente forma. Pero a final de cuentas lo importante es comprender que, pues sí, estamos ya no del terreno solo del hablar, sino de tratar de llevar a cabo estas prácticas, materializar estas prácticas. Realmente, pues bueno, tener una acción, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Dice, en la coyuntura que estamos atravesando es indispensable el compromiso ético de los servidores públicos, no importando el rango, el perfil académico, la rama, la autoridad, ya sea administrativo o jurisdiccional, el área de adscripción. Es importante otorgar a la sociedad herramientas que le otorguen una democracia apegada a derecho, confiable, auténtica, ciudadana, plural, inclusiva, asertiva, abierta, justa, con enfoque en derechos humanos y sobre todo que no justifique sus críticas. Esto es lo que me parece más importante. Como servidores públicos debemos de tomar en cuenta que cualquier crítica que se haga a las instituciones pega directamente a la democracia. Y si lo que nosotros estamos buscando es participar en esta construcción de la democracia, desde cualquiera que sea el lugar en el que nos encontremos, en el eslabón que estemos ocupando, la idea es que de fondo, pues bueno, estemos haciendo de la mejor forma nuestro trabajo. Bueno, esto que mencionó algo al respecto, José Alfredo, pues bueno, existe una ley general de responsabilidades administrativas, la cual, pues bueno, nos habla de los principios que deben de regir a los servidores públicos, ¿no? Nada más las voy a señalar, actuar conforme a lo que se señale en las leyes, pero veíamos con esta de la cortina que señalaba, pues bueno, echa la ley, echa la trampa, y por eso es que, pues no solamente hay que quedarnos con esta ley de responsabilidades que tiene un peso normativo, claro está, sino que también pues apelar a buenas prácticas. 2, conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas, dar a las personas en general el mismo trato, actuar conforme a la cultura del servicio. 6, administrar los recursos públicos, ajustándose, claro, a la austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 7, promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Pero, pues bueno, esto no solo se queda en este plano de responsabilidades, también hablamos de otro tipo de instrumentos, como puede ser el Código Iberoamericano de Ética Judicial, el cual va a apelar en su primer parte a principios, como pueden ser la independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento, etcétera, y en una segunda parte, pues bueno, ya hablará de una comisión iberoamericana de ética
judicial y cómo funciona esto. En términos electorales, pues bueno, existe un código de ética del Poder Judicial, ya lo mencionó José Alfredo, pero también, pues bueno, tenemos presente un código modelo de ética judicial electoral. Cabe señalar que este código modelo de ética judicial, pues bueno, se consideró que pues necesitaba una actualización y en consecuencia, pues ya tenemos un código modelo de la justicia electoral mexicana, el cual, pues bueno, viene a evocar, pues ya la idea de justicia abierta, del uso de redes sociales, la actuación del servidor público y también, pues bueno, se establece la idea de conductas y actitudes hacia los grupos en condición de vulnerabilidad. La idea es, pues bueno, no dejar todo a que el servidor público pues se guíe solamente por principios, la búsqueda de virtudes, sino que también, pues bueno, ya se apele a prácticas en concreto o a mejores prácticas o pautas, ¿no?, del actuar de los servidores públicos. Es decir, que se da más allá simplemente de un principio, pues bueno, pautas en el actuar. Si vemos esta parte de virtudes, como mencionaba, la lealtad, la diligencia, la responsabilidad, honestidad, excelencia, discreción, pluralidad, inclusión, justicia abierta a la ciudadanía, asertividad, templanza, visibilidad con perspectiva de género. Esto es muy importante, ¿no? Porque ya se viene. Y bueno, ya respecto a las materias en concreto, pues me gustaría aterrizar rápido, pues sé que venimos de un puente y entonces son días que han sido algo largos. Así que voy a tratar de abordarlo para que pues podamos terminar a tiempo. Bueno, justicia abierta, dice, contenidos de la justicia abierta, cuando se opte por la comunicación pública y social de las sentencias o votos de los juzgadores, debe garantizarse que esos documentos sean compartidos en su integridad de manera sencilla, clara y con perspectiva de lenguaje ciudadano. La idea va a ser o lo que se plasma y que es algo que se ha venido dando en materia electoral, es que a los ciudadanos se les comunique con claridad qué pasó, qué se resolvió y cuáles son los argumentos más importantes para que se resolviera de esa forma y no de otra el asunto. El fondo está en que cuando hablamos de justicia abierta, los justiciables, no solo los que son parte de la sentencia, puedan comprender la importancia de los fallos. En muchas ocasiones, pues bueno, la ciudadanía se acerca porque le interesa la materia electoral, le interesa las decisiones que está tomando esta autoridad y también le interesa saber por qué decide de una u otra forma. Cuando se habla de justicia abierta, lo que se busca es que el ciudadano pueda comprender con rapidez la decisión judicial. ¿Por qué esa decisión se dio de esa manera? Y bueno, al hablar de justicia abierta, no solo se habla de que las sentencias, pues bueno, se hayan debatido públicamente, de que éstas se presenten en un sitio de transparencia, sino que también, pues bueno, se puedan crear contenidos que le expliquen con toda practicidad a la ciudadanía cuáles serán los asuntos, cuáles son los que guardan alguna relevancia, tal vez algún cambio de criterio, tal vez algo que puede transformar la materia en algún sentido, sobre todo en cuestión de derechos humanos, y que, pues bueno, puede estar tutelando a algún grupo vulnerable que anteriormente, pues bueno, había sido afectado en algunos de sus derechos político-electorales. La intención, como se dice aquí, es que sea de manera sencilla, de manera clara y con un lenguaje ciudadano. Y me parece que eso en términos judiciales en materia electoral tiene muchísimo sentido,
porque ya no solo se va la idea de esto de, ay, mire, vamos a hacer justicia, ¿verdad? Y vamos a ver por los desfavorecidos. No, es realmente hacerle saber, por ejemplo, a una persona en situación de calle que no tiene domicilio, que puede tramitar su credencial de elector. Es hacerle saber a una persona que está en prisión, sin sentencia, que puede votar. Es hacerle saber a las mujeres, ¿no?, que pueden participar. Bueno, esto es una larga línea jurisprudencial, pero pues bueno, que se están abriendo esos caminos. Y pues bueno, de ahí es que cobra relevancia esto. Les recomiendo muchísimo las páginas de, por ejemplo, el Twitter del magistrado Reyes Rodríguez, del magistrado Felipe de la Mata, los cuales pues bueno, incluso han hecho estas infografías. ¿Sí las han visto alguna vez? Las infografías del magistrado de la Mata, las infografías del magistrado Reyes, las cuales pues bueno, comunican de manera breve en una infografía cuáles son estos fallos y por qué su importancia. Ahora, formas de lenguaje en la justicia abierta. Se debe considerar que las sentencias y documentos públicos en general estarán dirigidos a personas que no entienden el vocabulario técnico y el lenguaje experto del derecho. Por esta razón, se debe emplear terminología que sea común a la población y a su vez no desvirtúe los términos técnicos y conserve su contenido. La idea, pues bueno, es que pues ya saben, en algún momento, pues era como el abogado que es culto y que, pues bueno, va a presentar toda su sapiencia respecto del tema, ¿verdad? Pues sí, está bien que el abogado sea el magistrado sea culto, ¿verdad? Que sus secretarios de estudio y cuenta sean bastante letrados, pero hay algo que cobra mayor preponderancia al momento de comunicar las sentencias. Y esto es que la población comprenda los temas. ¿Cómo se va a acercar a la materia? ¿Cómo va a poder tener certeza de que realmente se está impartiendo justicia en materia electoral si no entiende los fallos? Y esto va con grupos, pues no solamente indígenas o afromexicanos, la propia ciudadanía. Si nosotros le mostramos una estructura de una sentencia clara que de entrada le dice qué está pasando, y le está diciendo en qué puntos puede, ahora sí, ver los razonamientos de la sentencia, pues bueno, eso realmente es una justicia pues mucho más cercana a los justiciables. Y ya no estamos hablando simplemente de lo que quisiéramos, ¿no? Es realmente llevar a la práctica el acceso a la justicia. José Alfredo, adelante, por favor. Sí, puntualito respecto a lo que acabo de decir. Y además, redefinir o encontrar la verdadera definición de culto, porque quien tiene cultura tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Ese es el origen de la cultura, la comunicación. Si no te sabes comunicar, no hay cultura, porque no hay manera de que propagues tu conocimiento. Entonces, para ser culto, te tienes que saber comunicar. Si no, nada más sabes un código inherente a un gremio, ¿no? Y como tal, dominas ese código, pero culto no eres, ¿no? Muy bien, muy buena participación, José Alfredo. Muy acertada, muy atinada. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Manejos ante los medios de comunicación, pues bueno, también se habla de cómo, pues independientemente de si se usan redes sociales, cuando se interactúa con representantes de los medios informativos, sociedad civil, los jueces deben cuidar su comportamiento público en todo momento. Y pues bueno, tampoco se deben compartir información en intercambios a través de redes sociales sobre los casos que se han presentado o que es probable que se presenten. Este es el actual uso judicial de las redes sociales. Aquí me parece interesante este punto. Dice, las redes sociales constituyen mecanismos propicios para la difusión pública de las decisiones judiciales desde el punto de vista de su alcance masivo en las sociedades democráticas actuales y el alto interés público de dichas decisiones. La profesionalidad de investidura judicial no se pierde en las redes sociales,
por lo que no es posible para los funcionarios electorales participar en el debate político, partidario o proselitista que en ellas pueden tener los usuarios. Continuamos. Prudencia judicial en el uso de las redes sociales y los mecanismos de interacción. Aquí se apunta, deben tomarse en cuenta los aspectos prácticos que implican las formas de expresión que se utilizan en las redes sociales, que incluyen un alcance potencialmente mayor en términos de publicidad o amplificación a grupos virtuales más extensos, así como las implicaciones significativas de acciones relativamente informales. Los jueces no deben participar en intercambios a través de redes sociales o servicios de mensajería. Cuando existe incertidumbre en cuanto a las relaciones o el contenido en línea, se debe desarrollar y aplicar consistentemente un protocolo apropiado para eliminar y o bloquear seguidores, amigos, etcétera. Cuando no hacerlo pudiera propiciar razonablemente una apariencia de parcialidad en la función jurisdiccional. Sí, debe de quedar claro quiénes son tus amigos, ¿no, verdad? Porque después usas las redes y dices, oye, pero pues si Juanito Pérez es tu amigo, ¿verdad? Pues no hay que mantener la imparcialidad. Expresión judicial y restricciones, el vocabulario se debe de guardar. Derecho de los seguidores aquí, fíjense, dice derechos de los seguidores en redes, con independencia del acceso a los perfiles de los jueces que mantenga la ciudadanía con presencia en redes, deben respetarse los canales oficiales de comunicación para responder a toda petición, garantizándole en todo momento el derecho a la información institucional. Pero vean, continúa, dice, deben elegirse redes adecuadas para la función de la judicatura, sus objetos y limitaciones, aunque fíjense, cuando dice deben elegirse las redes adecuadas, pues bueno, nos habla ahí, me parece que sí, de un tema, ¿cuáles serían las redes adecuadas, ¿no? ¿Y por qué serían adecuadas? Se sabe que el tribunal, pues bueno, inclusive, pues bueno, ha utilizado redes como Instagram o TikTok para, pues bueno, hablar o comunicar algún tipo de decisión. Esto de decir cuáles son las redes adecuadas me parece que no es bastante claro. Y yo creo que más bien a lo que deberíamos de apelar es, pues bueno, de qué manera se está utilizando la red, ¿verdad? Para poder comunicar o transmitir. Si estamos transmitiendo de manera equivocada los fallos, pues ese me parece es el principal error. No que se utilicen todas las redes sociales o que en algunas sí u otras no. ¿Por qué? Pues porque quedaría muy subjetivo. Yo creo que siempre de fondo es cómo lo estamos haciendo. Mientras sea claro y se explique, reitero el qué pasó, qué se resolvió y cuáles son los argumentos, ya de entrada, pues bueno, estaríamos hablando de que si es video, si es una infografía, si es un texto, pues bueno, no tendría que haber algún tipo de problema. Respecto de la interacción y reacciones en redes, mediante sus expresiones, el juez debe de promover en la sociedad una actitud racionalmente fundada en el respeto y la confianza hacia los órganos de justicia. Frente a los usuarios debe adoptarse un comportamiento tolerante y respetuoso hacia las críticas dirigidas a las decisiones y comportamientos. Y ven, ahí me parece muy interesante porque cuando doy calumnia planteo esta idea de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, pues bueno, cuando hablamos de ella es que esta puede ser molesta, que puede no siempre manifestarse con las mejores expresiones y que incluso, pues bueno, puede ser molesta o hasta pudiera interpretarse como muy incisiva. Sin embargo, pues bueno, mientras esa crítica sea sobre pues este tipo de temas, pues bueno, es permitida. Existen restricciones, como en el tema de la calumnia, que pues bueno, debe de configurarse bajo elementos objetivos y subjetivos. De ahí en fuera, pues bueno, siempre estaríamos hablando de libertad de expresión. Eso es importante. Ahora, en el caso de estos haters, ¿no? etc., pues bueno, se ha considerado, ¿no? Que, pues,
al ser servidores públicos y al ser temas de interés también público, pues el umbral es muchísimo más alto respecto de este tipo de críticas. Por lo tanto, pues bueno, pues sí, van a estar siempre los haters, ¿no? Siempre van a estar ahí, pues quienes hacen esta crítica muy dura, pero pues en esos casos el umbral es muchísimo más alto. Con excepción, ya sabemos, de las restricciones usuales que debe de haber, que hay en la materia electoral. Interacción en redes. En reacciones en redes, pues bueno, se espera que el juez tenga una actitud empática en la interacción con la ciudadanía y con los justiciables. Por lo tanto, pues bueno, dice que al momento de solicitar la impartición de justicia pueden manifestar inconformidad y resentimiento en las redes o fuera de ellas, pues es inevitable. Cuando deba enfrentarse a una situación en la que las partes y la sociedad se encuentren en un estado de tensión y violencia, es menester tomar las acciones adecuadas para despresurizar, no formar parte de un ambiente polarizado. Vean, aquí dice despresurizar el ambiente generado y mantener un proceso ecuánime. Entonces, es importante que, pues bueno, los servidores públicos en la materia, pues siempre apuesten no por la confrontación, sino por mantener, pues bueno, esa ecuanimidad y despresurizar esa polarización que pueda darse en algún momento. A esto me parece muy interesante, pues porque sabemos que, pues bueno, es parte de la democracia que existen estos momentos complicados que polarizan y que, pues bueno, llevan a una confrontación, pues que es o suele ser bastante incómoda y que a nadie, más allá de la incomodidad, a nadie beneficia. 8 dice, ante el escrutinio social no debe responderse directamente a insultos o comportamiento abusivo por parte de la opinión pública. Esta conducta puede entorpecer la justicia abierta y la neutralidad. Es importante esta parte, ¿no? Mantener la ecuanimidad, mantenerse, ¿no? Relajado, estable y, pues bueno, en la investidura. Pues abordé de manera general este código modelo de ética, algunas consideraciones respecto de, pues bueno, por qué el servicio público debe de conducirse con ética, algunas preguntas detonantes, y pues bueno, les dejo en esta presentación, ya saben, aquí está mi correo electrónico, alexander.reyes@te.gov.mx. Quien quiera la presentación, la cual tiene ligas para todos estos códigos, y pues también algunos otros textos que pueden ser de interés. Quien guste, pues bueno, me manda un correo y yo se la hago llegar a la vuelta. Si alguien tiene alguna participación, algún comentario. Bueno, de no ser así, pues bueno, de no ser así, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes esta clase en el día de hoy. Les agradezco muchísimo y pues bueno, si no hay pregunta, pues daríamos por concluida esta sesión. ¿Ok? Al contrario, muchas gracias a usted, maestro. Y felicidades a los compañeros por las excelentes aportaciones. Mucho Sí, más muy Arturo, bueno, que sí. tan joven y tiene bastante visión. Parece que está escribiendo todo, que está distraído en otro tema, pero es el que más capta todo lo que se dice. Ajá. Siempre lo veo. Sí, Muchas felicidades y buenas noches. Muchas gracias, maestro. gracias. Sí, muchísimas gracias en serio por sus participaciones. Esta aula se forma con justamente la nutrimos todos con nuestras opiniones y eso es lo importante, que estas clases, pues bueno, las hagan suyas, que las tomen. La escuela, pues bueno, la escuela judicial se forma con ustedes, básicamente. Pues les agradezco muchísimo, les deseo muy buena noche, descansen y pues bueno, a darle esta semana, ¿verdad? Gracias. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Buenas noches.